Hermanos, bienvenidos a la vitamina para el mediodía de hoy. Hoy continuaré hablando sobre la iglesia perseguida. La primera carta del apóstol Pedro estuvo dirigida a ellos y pues básicamente vamos a leer desde el versículo 18 en adelante, en donde se nos habla de lo que debería de ser o debe ser la paciencia ante la injusticia. Empieza el texto diciendo: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Este primer versículo está dirigido obviamente a los esclavos de esta época, criados, siervos. Habían aproximadamente 70 millones de esclavos durante el imperio romano por los días de Jesús. Y el punto es que entre ellos habían médicos, habían maestros, habían actores, habían administradores, gente involucrada en toda clase de oficio. Pero el común denominador de ellos es que todos eran esclavos. Quiere decir esto sin derechos humanos, sin derechos personales de ninguna clase. Pues en realidad eran considerados más que personas, eran considerados como cosas. Ahora, estas personas, podríamos decir, pero no tenemos de esos hoy. Bueno, en nuestro contexto tenemos que aplicar este versículo a las personas que de alguna manera están trabajando bajo la autoridad o al servicio de alguien, es decir, lo que nosotros llamaríamos subalternos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Escritura con respecto a los subalternos? Está diciendo de que se debe tener una actitud respetuosa hacia todos los jefes. Más que eso, dice de que se debe tener sometimiento para con ellos. Y la verdad, el sometimiento no es algo muy sencillo de hacer cuando básicamente nosotros tenemos un corazón en sus orígenes rebeldes. Somos rebeldes innatos, más bien. Entonces, ahora, cuando has trabajado por bastante tiempo, en mi caso he trabajado más de 50 años, seguramente has tenido la oportunidad de tener subalternos de diferentes clases, pero también jefes de diferentes clases. Y seguramente vas a tener algunos que son bastante difíciles. Pues la verdad es más bien, diríamos, sencillo, fácil obedecer aquellos jefes que son razonables, que son considerados y que de alguna manera pues es fácil llevarse con ellos. Pero aquí está hablando de someterse a aquellos jefes que no son para nada así, es más bien, son desconsiderados, no les importan nuestras necesidades personales, vienen con exigencias absurdas, cosas a veces casi imposibles de cumplir y con unas actitudes pues realmente agresivas, ya sea de palabra, ya sea con sus acciones, con sus menosprecios producto de su arrogancia. Es decir, creo que todos nosotros podemos identificar lo que es tener jefes difíciles de soportar. Ahora, aquí también está diciendo, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Aquí está diciendo que debemos, o que más bien la razón para sobrellevar ese tipo de jefes, pues tiene que ver con el deseo de que nosotros agrademos a Dios. En definitiva, la Biblia lo que nos enseña es que es para Dios que nosotros vivimos, trabajamos y ojalá hagamos todas las cosas. Ahora, una virtud que nosotros podemos ojalá desarrollar en nuestras vidas tiene que ver con la paciencia. Recordemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, que hay jefes injustos, pues bueno, de alguna manera nos están ayudando a que esa virtud crezca en nosotros. Pero por otro lado, la versión Reina Valera dice lo siguiente, dice: si alguno sufre y padece injustamente por causa de su conciencia. Y saben, este es un tema bastante vigente hoy en día porque se nos presentan poderes humanos que en alguna manera están, diríamos, tratando de desviar nuestra conciencia, que ojalá esté cimentada en principios, en convicciones bíblicas, pero tratan de que nosotros de alguna manera estemos transgrediendo lo que la Biblia nos dice, y nosotros si algo hemos aprendido es que los principios morales de Dios pues no son negociables.
y la verdad, hermanos, si nosotros elaborando estamos en alguna manera coaccionados para hacer cosas o dejar de hacer cosas que pues realmente de alguna manera están mancillando nuestra conciencia, están atentando contra la integridad de nuestra conciencia, pues nosotros tendríamos que realmente revisar. Eh, Quizás sea el momento de tomar decisiones radicales en el sentido de, de pedir a Dios que nos abra unas puertas diferentes a las que hasta este momento hemos tenido. Y bueno, yo sé que esto es un verdadero reto de fe y básicamente en épocas como las nuestras, en una época de pandemia, pues se necesita realmente tener una seguridad muy grande para dar un paso de estas proporciones. Es una decisión difícil, pero sí, es un asunto de fe. Sigue diciendo aquí el versículo 20, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Hermanos, quizás en muchas ocasiones lo que estamos recibiendo es sencillamente las consecuencias de un mal comportamiento. Y pues si nosotros hemos actuado de una manera, diríamos, poco ética, descuidada, etcétera, pues lo que tenemos que hacer, hermanos, prácticamente es arrepentirnos, pedir perdón por lo que hemos hecho, rectificar nuestra conducta, restituir aquello que sea necesario hacer. Eso es lo que nos corresponde hacer. Es la única manera también en cómo vamos a aprender las lecciones que necesitamos para que se forje en nosotros el carácter cristiano. A veces, hermanos, también digamos, esa transformación requiere de un tiempo. Y pues para sobrellevar ese tiempo, pues obviamente necesitamos pedir ayuda a Dios, que durante él seamos fortalecidos en el área de la paciencia. Pero también, por otro lado, hermanos, hay momentos en que realmente no hemos hecho nada que nos haga sentir que le fallamos a Dios, que venga en contra de nuestra conciencia. Posiblemente más bien sea que otras personas quizás juzgan de que lo que nosotros estamos diciendo o haciendo, o prejuzgan, pues eso es inconveniente o está mal motivado, como si a la verdad fueran dioses que saben lo que hay en el corazón del ser humano, sus motivaciones. Pero hay personas que hacen eso, ¿no? Y entonces llegan a sus propias conclusiones. Ahora, no sé si tú, pero seguramente muchas personas hemos sido agredidos en el pasado de una manera verbal, psicológica, física, a veces emocional. De muchas maneras podemos haber sido agredidos y en ocasiones, hermanos, autoridades hay que de alguna manera manipulan para hacerlo sentir a uno avergonzado, condenado y bueno, para hacerlo sentir a uno mezquino y que pues realmente no merece nada. Cuando estamos en situaciones semejantes a estos o a estas, es necesario como que mirar hacia la cruz. Es necesario mirar hacia Jesús. Porque lo que vivió Jesús siendo inocente, ningún otro ser humano en realidad lo ha vivido. Y esto, pues yo creo que nos puede ayudar en momentos así, en momentos particularmente difíciles, como el que nosotros podamos llegar a vivir o estemos ya viviendo. Entonces, permítame leer desde el versículo 21, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Como dice Reina Valera, él dejaba la justicia en manos de aquel que sí juzga rectamente. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Yo creo que esto es suficientemente claro, hermanos, cuando nosotros estamos viendo el ejemplo de Jesús, aquel ejemplo que debemos imitar, pues deberíamos en realidad recordar qué fue lo que Jesús hizo.
Jesús realmente padeció, sufrió las torturas más penosas, dolorosas, la muerte más vergonzosa, y lo hizo por la humanidad entera, por todos, por aquellos discípulos que lo abandonaron, por aquellas personas que en algún momento lo seguían, pero interesados sencillamente por las cosas materiales que podía ofrecer, aquellos que aún cercanos, muy cercanos a él, que lo traicionaron. Inclusive, él entregó su vida también por aquellos que lo asesinaron. En tal manera, hermanos, de que nosotros sí podemos colocar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros sí podemos clamar por la ayuda de Dios para que ciertamente ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, se dé en nosotros, que cada día realmente seamos más como Jesús. Que ojalá cada día realmente podamos vivir y andar como Él anduvo. ¿Por qué no oramos por esto? Padre, en esta hora, Señor, nosotros queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Darte gracias, Señor, porque tú nos diste el mejor ejemplo. Y muy seguramente, Señor, nosotros hemos recibido, Señor, heridas en el pasado por nuestras autoridades y demás. Pero coloca en nosotros, Señor, un corazón perdonador como el que hubo en Cristo Jesús. Que también, Señor, nosotros podamos estar permitiendo que la paciencia, el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros y que Dios, en medio de las injusticias con que podamos ser tratados, Señor, nos sometamos respetuosamente y también, Señor, que nos des el valor para tomar decisiones que debamos tomar, Señor, cuando las cosas tomen un cariz en el cual, Señor, realmente pues nosotros no podemos ya mantenernos más. Gracias, Dios, por estar con nosotros hoy y por estar con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Feliz almuerzo.